vamos a continuar, hermanos, con nuestros sermones expositivos en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, hermanos. Capítulo 9. Vamos a dar lectura a los versículos completos que relatan este llamamiento de Mateo, que es del versículo 9 al versículo 13. Sin embargo, el sermón de hoy va a estar centrado directamente en los versículos 10 al 13, porque el domingo pasado ya pudimos, hermanos, estudiar y analizar lo que es el versículo 9. Amén. Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 9 al versículo 13. Espero que ya lo hayan encontrado, hermanos, y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor, que dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, hermanos. La verdad, hermanos, es que es importante recordar un poquito lo que hablábamos el sermón anterior, el día domingo pasado, donde detuvimos, hermanos, nuestra mirada a poder observar o analizar a este hombre llamado Mateo, donde nosotros una de las cosas principales que aprendimos, hermanos, en detalle es que a pesar de ser un hombre odiado, menospreciado, ser acusado traidor por prestarle servicios a Roma, que era la nación opresora del pueblo judío, hermanos, pero sin embargo, hermanos, a pesar de todas estas cosas, él fue llamado por Jesús. Y en eso nosotros podíamos ver de manera clara, hermanos, de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios por medio del Evangelio. No hay nadie que pueda estar fuera, hermanos, porque la gracia de Dios, hermanos, es algo que puede alcanzar hasta el más vil, hasta el más indigno, hasta la persona que parece que no tiene ninguna expectativa, ninguna esperanza, hermanos. Eso es lo que nosotros aprendemos, y al mismo tiempo también pudimos aprender la soberanía del Señor en llamar a quien Él quiere llamar. Él llamó a Mateo por sobre otras personas, y vemos claramente, hermanos, cómo Él es soberano en llamar, y al mismo tiempo vimos, hermanos, la eficacia de su llamado, que era directamente el título del sermón, el llamamiento de Mateo, un llamado eficaz. Vimos, hermanos, cómo este llamado no es simplemente un llamado externo, un llamado que puede ser rechazado, un llamado que puede ser menospreciado, sino un llamado que generó en el corazón de Mateo tanto el deseo como el poder para seguirle, para obedecerle, a tal punto que Lucas menciona que él se levanta y no solo lo sigue, sino dejándolo todo, él lo sigue. Eso da a entender, hermanos, que el llamado que el Señor hace en el corazón nos permite comprender en realidad, no solamente, hermanos, que tenemos grandes posesiones que debemos abandonar, sino que en realidad nos permite ver el verdadero valor de la persona de Cristo. Y cuando vemos el verdadero valor de la persona de Cristo, es que todo lo demás pierde valor. Hermanos, normalmente cuando nosotros vemos algo de mucho valor, le dedicamos tiempo, le dedicamos cuidado a eso que tiene mucho valor. Pero cuando aparece algo de más valor, lo que antes tenía valor ya no lleva todo nuestro tiempo. Ya no es a lo que le dedicamos todos nuestros esfuerzos, porque hubo algo que superó lo que antes tenía para nosotros valor. Y eso fue lo que pasó con la vida de Mateo, que tanto Lucas como Marcos le llaman Leví, pero sin embargo él se llama Mateo, porque Mateo significa don de Dios. Y él se caracteriza en llamarse Mateo porque reconoce esa obra genuina, esa obra gloriosa del Señor cuando le llamó. Y eso es lo que nosotros vimos, hermanos, a grandes rasgos en el versículo 10. Y creo, hermanos, que también es importante mencionarles que esta vez como nunca tuve muchos dilemas para ponerle un título a este sermón, porque la verdad es que hay muchos acontecimientos dentro de este relato que son dignos, hermanos, de fijar nuestra mirada,
pero sin embargo el título va a estar relacionado directamente con la respuesta del Señor Jesús a las objeciones o a las murmuraciones de los religiosos de aquel tiempo, y por eso que el nombre de este sermón es Jesús el Gran Médico. Vamos a ver, hermanos, en realidad cómo estos hombres que están en una fiesta, que vamos a comprender quién es el que prepara esta fiesta y de dónde nace esta fiesta en donde Jesús está con pecadores, donde también podríamos haber dicho Jesús es amigo de pecadores o Jesús se relaciona con los más menospreciados, o al mismo tiempo hay una palabra al final donde dice que Él no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y creo que ahí me entienden la dificultad a la hora de poner un título, pero sin embargo ahí vamos a poner nuestras miradas de manera más enfática, hermanos míos. Bien, y el versículo 10, como les decía, dice: y aconteció que estando él, refiriéndose a Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí, hermanos, nosotros pasamos de la escena del llamamiento de Mateo, ahora pasamos a un momento de festejo. Ahora pasamos a un momento en donde parece que hay una celebración, parece que hay una comida, pero sin embargo no entendemos, hermanos, dónde pasa ese momento del llamamiento de Mateo a ver una celebración, a ver una comida. Y por eso es necesario que nosotros vayamos a Lucas, hermanos, capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos a leer cómo Lucas relata el mismo acontecimiento del versículo 17 en adelante. Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice: aconteció un día que él estaba... No, perdón. Me equivoqué. Es Lucas capítulo 5, 27. 27. Dice: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Eso es lo que relatábamos anteriormente. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Ya había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos nosotros la respuesta quizás a esta pregunta: ¿de dónde surge este momento de comida? ¿Dónde surge este momento de fiesta? Y tenemos la respuesta en Lucas, que nos dice que fue el mismo Mateo, que fue el mismo Leví, hermanos, que organizó una fiesta. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, lo que dice el texto en el versículo 29, y Leví le hizo. No dice y Leví hizo. Dice: y le hizo un gran banquete en su casa. Esto quiere decir que Mateo le hizo el banquete a Jesús. Él preparó todo en honor a quien había sido su benefactor, aquel que lo había salvado, aquel que lo había mirado con gracia y con misericordia. Por lo tanto, todo lo que prepara Mateo, hermanos, es para poder recibir a Jesús. Es en forma de agradecimiento, de gratitud. Es en respuesta a lo que él recibió en su propia vida, hermanos. Por lo tanto, ya sabemos que el corazón de Mateo, hermanos, no solamente él se para de su lugar de trabajo, no solamente él está dispuesto a abandonarlo todo, sino que él está deseoso por honrar al Señor. Él está deseoso por darle honores al Señor. Una persona en la antigüedad, sobre todo, solo preparaba un banquete para alguien honorable. Solo preparaba un banquete para alguien que era digno de tal cosa. Y Mateo ve que aquel que lo llamó de su lugar de trabajo es digno de la preparación del mejor de los banquetes. Sin embargo, hermanos, lo curioso de este banquete son los invitados. Lo curioso de esta fiesta es que Mateo invita a los publicanos y al mismo tiempo todo tipo de pecadores. Pero sin embargo, recordemos, hermanos, que Mateo no tenía relacionamiento con los judíos, porque por ser publicano estaban excluidos de la sinagoga. Por lo tanto, lo más seguro que su grupo de amistad eran otros publicanos. Por lo tanto, su grupo más cercano, y escuche bien esto porque tiene mucha relevancia en el desenlace del sermón,
en su grupo más cercano, con las personas que él normalmente compartía, son las personas que él trajo a la fiesta. Son las personas que él trajo para que conocieran a aquel que era el centro de la fiesta. Por lo tanto, Mateo, no solamente su corazón se manifiesta con honor a Jesús, sino que al mismo tiempo manifiesta anhelo de que sus amigos, sus conocidos, con los que se relaciona normalmente, conozcan a aquel que había transformado su vida. Y él está dispuesto a hacer un banquete para honrar a aquel que lo llamó, y está dispuesto a hacer un banquete con la gente más menospreciada, menos querida, para que vean a Jesús y puedan tener un tiempo con él. Él tiene expectativas de que así como sucedió con él, también pueda suceder con sus amigos. Y eso, hermanos, es extraordinario, porque hay un deleite tan grande en el corazón de Mateo que él no piensa en otra cosa más que en una fiesta. Él no piensa en otra cosa más, hermanos, que hacer algo que en realidad le entregue todo el deleite, todo el honor al Señor. Y a pesar, hermanos, que nosotros no vemos en el relato bíblico la misma promesa que el Señor le hace a Pedro, cuando el Señor Jesús llama a Pedro en Lucas capítulo 5, versículo 10, le dice que Él lo hará pescador de hombres. Se lo dice directamente, pero sin embargo vemos que a Mateo no le dice eso. Pero sin embargo Mateo entiende de una manera, hermanos, que no dice la Biblia, pero él entiende que su principal objetivo ahora es traer a otros hombres a Jesús. Y eso es lo que él hace, hermanos. Por lo tanto, nosotros, hermanos, comenzando este relato, este sermón, deberíamos analizar nuestro corazón, hermanos. Cuánto deleite, hermanos, en realidad provoca el hecho de que el Señor nos haya llamado. Cuánto gozo provoca, hermanos, el hecho de que nuestro corazón, que era indiferente, el Señor lo haya mirado con gracia y nos haya llamado, hermanos, por medio del Evangelio. Ese deleite no solamente quedó encubierto, ese deleite fue visto. Ese gozo se pudo presenciar a través de una gran fiesta y un gran banquete. ¿Y por qué digo gran fiesta o gran banquete? Porque dice que había muchos. No eran pocos lo que habían muchos. Eso quiere decir, hermanos, dese cuenta de algunos detalles. Normalmente nosotros decimos que cuando una persona que tiene dinero se trata de poder hacer algo para él, está dispuesto a invertir mucho. Pero cuando se trata de beneficiar a otros, de repente parece que los recursos no están. Pero sin embargo, Mateo no está gastando recursos para él. Normalmente un publicano, hermanos, engañaba a las personas, extorsionaba a las personas, defraudaba a las personas para hacer ganancias. Pero sin embargo ahora Mateo no está interesado en sus riquezas, no está interesado en poder acumular bienes, sino que él ahora está dispuesto a gastar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Él está dispuesto a invertir para que otras personas vengan al conocimiento de Jesús y al mismo tiempo para honrar al Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, Mateo percibió la naturaleza evangelizadora de su llamado. Él fue llamado y él percibió que él fue llamado a poder evangelizar a otros, a traer a otros a la persona de Cristo, hermanos míos. Y es importante también meditar, hermanos, cómo posiblemente esta fiesta que Mateo hace puede ser la fiesta, hermanos, de despedida a todos sus bienes. Y al mismo tiempo puede ser la fiesta de inauguración de la nueva vida que el Señor le está dando. Porque Lucas dice, y dejándolo todo, la pregunta es, ¿cómo Lucas puede decir y dejándolo todo si está relatando que solamente se paró del lugar de trabajo? Lucas en eso reduce y resume la historia de Mateo, porque él después ve claramente cómo Mateo no solamente se para de su lugar de trabajo, sino cómo se desprende de sus bienes y cómo viene en pos del maestro. Por lo tanto, hermanos, lo más probable es que esta fiesta fue la fiesta de despedida. Ese fue el último festín que se dio con sus bienes y fue la fiesta de inauguración de la nueva vida que el Señor Jesús le estaba entregando. Hermanos, y eso no es un acontecimiento particular de Mateo. Esa es la historia de todo verdadero creyente. Cómo comienza su nueva vida con gozo, alegría, deleite y con el anhelo, hermanos, de que todos conozcan al Señor. Eso debería ser lo que caracteriza a todas las personas. ¿Acaso a usted no le pasó lo mismo que quizás me pasó a mí? Que cuando conocimos al Señor parece que andábamos buscando con quién conversar. ¿Acaso no quería encontrarse con las personas que más conversaba para hablarle acerca de Jesús? ¿No era el deseo de su corazón? ¿Y acaso eso no debería permanecer hasta el último suspiro que diéramos en nuestra vida?
No debería ser eso permanente, hermanos. Ese gozo que caracterizó a Mateo, hermanos, no solamente fue en el principio, ese gozo fue cada día en aumento. Fueron hombres que después estuvieron dispuestos a dar su vida, hermanos. Su vida. Él comprendió su indignidad y luego él no tenía problema en relacionarse con las personas marginadas. Cuando uno comprende su indignidad, hermanos, nunca será rápido para condenar, sino anhelará la salvación de los perdidos. Anhelará, hermanos, que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, hermanos, ¿qué haremos nosotros ante este relato bíblico? ¿Qué haremos nosotros solamente ante este episodio, hermanos, de gozo y alegría, de anhelo por entregarle honor al Señor, hermanos? ¿Se manifestará la gracia en nosotros de la misma manera? ¿Manifestaremos el mismo gozo? ¿Estaremos dispuestos a relacionarlos con los más indignos, hermanos, que tenemos nosotros a nuestro alrededor? Si hay algo, hermanos, que a mí me llamó la atención, fue algo que mencionó un predicador. Y él dijo estas palabras: cada uno de nosotros, como seguidores de Jesús, tiene su propia esfera de influencia. Cuando escuché que cada uno de nosotros tiene su propia esfera de influencia, entendí perfectamente a lo que estaba apuntando. Y entendí que esto se adecuaba perfectamente a lo que ocurrió con Mateo. Cada uno de nosotros se relaciona con diferentes personas, en diferentes contextos, con diferentes realidades. Mateo se relacionaba con publicanos y con pecadores que eran menospreciados. ¿Y a quiénes invitó a su casa? A ellos. ¿Con quiénes se relaciona usted, hermano? ¿Con quiénes me relaciono yo? A esas personas son las que nosotros debemos influenciar. Esas son las personas que debemos estar dispuestos a compartir con ellos el Evangelio, para que ellos puedan vivir lo mismo que vivimos nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer con eso, hermanos? ¿Se manifestará de la misma manera? ¿Pasará en nosotros lo mismo? ¿O solamente podemos decir, hermanos, que eso fue en un principio, pero que lamentablemente hoy día los afanes de este mundo, las cosas de esta vida, han hecho menguar ese gozo o ese deleite que teníamos en el principio, hermanos? ¿No es deleitoso llevar a alguien a Cristo, hermanos? ¿Acaso la Biblia no dice innumerables veces cuánto gozo hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿Acaso la Biblia no despliega la alegría, hermanos, del mismo Dios cuando un pecador se acerca a Dios en arrepentimiento? Por lo tanto, nosotros deberíamos procurar esto, hermanos, de manera diligente. Procurar, hermanos, como Mateo, que ese gozo nos lleve a relacionarnos con las personas que están completamente perdidas en sus pecados. Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hermanos, cuando nosotros escuchamos esta murmuración, que esta vez el Señor Jesús no lee sus mentes, Él escucha la murmuración, Él escucha el cuestionamiento de estos hombres. Y podemos ver, hermano mío, que la cúspide, lo más alto de la crítica de estos hombres, es que en realidad ellos están viendo que Jesús es amigo de pecadores. Él se relaciona con personas que ellos consideraban inmundas. Por lo tanto, hermanos míos, la pregunta real, y creo que la versión NTV, que no es una versión, hermanos, que traduce la Biblia de manera literal, sino dinámica, trata de expresar la idea. Ellos traducen: ¿por qué tu maestro come con semejante escoria? Eso es lo que en realidad ellos quisieron decir. Otras versiones dicen: ¿cómo tu maestro come con esta gentuza? Cuando decían publicanos y pecadores, estaban hablando de la escoria, de lo peor, de lo último, de gentuza que ni siquiera merece que lo miren. Por lo tanto, hermanos, esa es la gran murmuración de los religiosos de aquel tiempo. Y eso, hermanos, principalmente nos hace mirar que ellos, hermanos, no veían necesidad de la gracia. Porque si ellos entendieran en realidad lo que Jesús les va a decir más adelante, lo más normal, hermanos, es que el médico esté rodeado de enfermos. Y lo más normal es que el enfermo busque al médico. Pero sin embargo, ellos no se sienten ni enfermos, ni tampoco les interesa ir al médico. Por lo tanto, es muy notorio, hermanos, cómo el pecado va a dejar en evidencia que los religiosos están desechando a Jesús y que los más miserables están viniendo a Él. Los más miserables están viniendo al Señor Jesús, hermanos. Y cuando, hermanos, nosotros vemos la palabra pecadores, hermanos, de verdad que deberíamos detenernos ahí. Porque en realidad que en el tiempo judío eso era, hermanos, muy marcado. Mencionar a alguien pecador, ¿se recuerdan cuando en un momento le dicen si conociera que esa mujer es pecadora?
si conocieran quién es, no estaría con ella en la mesa, no permitiría o no trazaría ni siquiera alguna palabra. El concepto de pecador era lo más vil, era lo más miserable, era lo más indigno, hermanos. Hoy día nosotros decimos, soy pecador, y no le tomamos el peso a eso. Ser un pecador significa ser indigno, miserable, vil, hermanos, que no merecen absolutamente nada de Dios. Eso significa en realidad ser un pecador. Hermanos, ¿y por qué estos hombres elevan esta murmuración? Porque en los tiempos, hermanos, antiguos, cuando alguien comía o compartía la mesa con otras personas, eso caracterizaba, hermanos, que había una unidad profunda. Significaba que había un relacionamiento con las personas. Por lo tanto, ellos pensaban que Jesús en realidad se estaba relacionando con su pecado. Pero nosotros vemos claramente que Jesús nunca se relaciona con su pecado. El Señor Jesús siempre tenía la intención de relacionarse con los pecadores para traer a los pecadores al arrepentimiento, hermanos. Jesús nunca tuvo problema con relacionarse con las personas que eran consideradas escorias. Hermanos, y esto que ocurre en esta situación lo vamos a ver a lo largo de todo el relato bíblico. A pesar de la respuesta que el Señor Jesús va a dar en el versículo más adelante, vamos a ver que ellos siempre murmuraban del Señor Jesús. Ellos lo van a acusar una y otra vez que es un comilón, que es un bebedor de vino. Ellos van a decir que Él habla con pecadores, que come con pecadores. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 11, versículo 19. Y también lo podemos ver en Lucas capítulo 15, versículo 2, cuando comienza el relato de las tres parábolas que el Señor Jesús menciona ahí, que es la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Vamos a ver claramente cómo comienzan esas parábolas efectivamente con los escribas y con los fariseos, cuestionando que el Señor Jesús habla con pecadores y que come con ellos. La pregunta es, hermanos, ¿cómo es nuestro relacionamiento con las personas que este mundo margina? ¿Cómo es nuestro acercamiento con aquellas personas que parecen que no tienen ninguna esperanza, ninguna expectativa, con aquellas personas que muestran una clara indignidad, hermanos? Una de las cosas que normalmente pasa por nuestra mente humana, pecaminosa, natural, es que cuando vemos a alguien, hermanos, evidentemente pecador, anhelamos condenación, anhelamos que Dios aplique justicia y nos olvidamos que nosotros somos tan o más pecadores que ellos. Y el Señor tuvo de nosotros misericordia. Por eso, hermanos míos, este acontecimiento, esta situación en particular, me hacía meditar mucho, hermanos. Porque de repente uno solamente se acerca quizás a esas personas que uno piensa que tienen alguna esperanza. Hermanos, de repente las personas que usted ve más lejos son las personas que llegan. Las personas que aparentemente dicen sí, que creen, que no tienen problema en congregarse, no llegan nunca. Pero esas personas que usted ve tan lejanos, tan perdidos, tan viles, hermanos, son las personas que Dios alcanza. Son las personas que Dios trae y provoca arrepentimiento. Y nunca lo hace por otra cosa que no sea el Evangelio, hermanos. Siempre, siempre el Señor lo hace por el Evangelio. Pero hay algo, hermanos, que quiero repetir. Mateo estaba tan feliz, hermanos. De verdad que quiero que usted se quede con eso. Mateo estaba tan feliz de que el Señor lo haya llamado. De repente uno dice, uy, mejor no sé si fue la mejor decisión que tomé. Del momento en que fui cristiano, las cosas empezaron a ir mal. Ya la economía no está tan bien, me empiezo a enfermar. Pero sin embargo, hermanos, el corazón de Mateo estaba feliz. No importa el precio que tenía que pagar en adelante, no importa los bienes que tuvo que dejar. No importa, él no pensó las cosas que quizás podrían ocurrir más adelante. Él simplemente vio el valor de la persona de Cristo y él lo siguió. Y lo dejó absolutamente todo, hermanos. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos ver esta escena en donde están los publicanos y donde están toda clase de pecadores y los hombres más religiosos, los hombres que se creen justos, los hombres que se creen buenos, esos que solamente ven el aspecto externo y se creen morales externamente, hermanos, y cuestionan absolutamente todo. Ellos estaban quedando sin gracia, sin salvación, sin perdón de pecados, y mientras los más miserables estaban comiendo a la mesa con el Señor. Algo, hermanos, que nos podría parecer ilógico. El Señor es santo y los hombres son pecadores. Es inconsistente o quizás es extraño pensar que el Señor está a la mesa con pecadores, pero lo más ilógico y lo que nos debería asombrar es que pecadores estén a la mesa con Él. Eso debería asombrarnos. Que Él esté ahí
hermanos, no debería asombrarnos, pero que pecadores sean recibidos a la mesa del Señor debería asombrarnos. Hermanos, si nosotros deberíamos todos vernos reflejados en esa mesa, todos indignos, todos pecadores. Y nos faltaron, hermanos, los que murmuraban, ¿él? ¿En serio? ¿Tú eres cristiano? Díganme que nunca han escuchado una murmuración así. Usted conoce la vida de un hombre o de una mujer y de repente, ¿en serio vas a la iglesia? No, no te creo. Qué hipócrita. Nos faltará el que diga qué hipocresía. Pero normalmente los que cuestionaban y los que murmuraban fueron los que fueron acusados de hipocresía. Ellos eran los verdaderos enfermos, más enfermos de todos, porque no eran capaces de ver su verdadera necesidad. Hermanos, esa situación es terrible, pero sin embargo nosotros los indignos estábamos a la mesa y seguimos estando a la mesa de nuestro Señor. Pasemos, hermanos, al versículo siguiente, versículo 12. Al oír esto Jesús, al oír la murmuración de estos hombres, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Como les decía, Él esta vez no les leyó la mente, hermanos, pues ellos habían hablado en voz alta. Pero sin embargo, estoy seguro que a pesar de haberlos escuchado, también les leyó la mente. También conocía la intención verdadera de su corazón, hermanos. Y cuando nosotros vemos, hermanos, en realidad lo que Dios le había encomendado a los rabinos judíos, principalmente como los que enseñaban la ley, ellos deberían haber transmitido, hermanos, el conocimiento de Dios a los pecadores. Ellos debieron haberle enseñado la palabra de Dios a los pecadores, pero sin embargo ellos no entendieron este principio básico. Ellos se alejaron de los pecadores. Ellos prácticamente no estaban dispuestos a contaminarse con los pecadores porque ellos se creían prácticamente muy santos, hermanos. Pero sin embargo, quienes estaban o creían que estaban bien, ellos nunca buscarían un médico. Hermanos, si usted no se siente enfermo o usted cree que no está enfermo aunque lo esté, no buscará un médico. Y ese es el ejemplo que el Señor Jesús les está dando, hermanos, de que efectivamente a pesar de que ellos estaban completamente enfermos por causa de su pecado, ellos no podían ver su verdadera necesidad, hermanos. Ellos no podían ver que en realidad eran pecadores y ellos se veían a sí mismos como justos. Ellos se veían a sí mismos como personas moralmente buenas, pero sin embargo, esta es la peor de las desgracias, hermanos. Creo que lo peor no es el pecado en sí mismo, y escuche bien esto porque es importante. El pecado en sí mismo no es la peor de las desgracias, sino la incapacidad de ver nuestra pecaminosidad. Porque, hermanos míos, cuando entendemos que el pecado es en verdad pecaminoso y que nuestra pecaminosidad es enemistad contra Dios, nosotros correremos a Él. Buscaremos ayuda en la persona de Cristo, pero hasta que no veamos en realidad nuestra necesidad de Él, hermanos, nosotros no buscaremos al Señor, no buscaremos ayuda o nos acercaremos, hermanos, por los motivos equivocados. Y si hay algo enfático en el Nuevo Testamento, es que los fariseos no podían verse a ellos mismos como pecadores. Ellos no podían verse como enfermos. Hermanos, y muchas veces nosotros decimos, qué terribles fariseos, qué hombres tan malos, tan perversos, ¿cómo no podían ver su maldad? Hermanos, nosotros también pasamos por episodios así. Nosotros también nos cuesta ver nuestra propia maldad. Nos cuesta identificar nuestro propio pecado, hermanos. Y si no fuera porque Dios confronta nuestro pecado con su palabra, nosotros permaneceríamos de muchas maneras pensando que no somos tan malos como la Biblia dice. Y el fariseo, hermanos, en Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12 queda muy bien descrito. El fariseo levantándose, oraba consigo mismo así: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, rogando ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Si hay algo que se evidencia aquí, hermanos, es que él se considera justo. Él se considera bueno en comparación con los publicanos. En comparación con un hombre como Mateo, él se consideraba justo, se consideraba bueno, no tenía la capacidad de reconocer su propia pecaminosidad.
Hermanos míos, si ustedes piensan de que porque somos cristianos, hijos de Dios, no necesitamos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos continuamente, confesar nuestra maldad, hermanos, nosotros estamos equivocados. Si hay algo que caracteriza al Hijo de Dios es que continuamente se arrepiente, continuamente confiesa su pecado. Él no se conforma y no piensa que ha alcanzado un estándar de moralidad, porque eso es posible que pase. Si hay algo que aprendí desde un principio es que todos nosotros llevamos un fariseo dentro y que tenemos que luchar continuamente con esa conformidad y que pensamos que al pasar el tiempo ya somos buenas personas y no necesitamos lo primero que necesitábamos al principio. Hermanos, necesitamos arrepentirnos de la misma manera que al principio. Necesitamos confesar nuestro pecado diariamente como lo hacíamos en un principio. Necesitamos, hermano, que el gozo que en un principio nos invadió, necesitamos en este tiempo que una vez más, hermanos, ese gozo nos gobierne. Porque si ese gozo nos gobernara, veríamos, hermanos, cómo personas vienen a Cristo, porque sería nuestro deleite traer a personas a Cristo. O al mismo tiempo vemos en Mateo 23, 27 al 28, cómo el Señor Jesús hace una declaración tan clara y tan transparente, hermanos, de estos hombres. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por lo tanto, hermanos, estos hombres por fuera aparentaban ser de una manera y cuestionaban, hermanos, que Jesús estuviera a la mesa con publicanos, con pecadores, cuestionaban el relacionamiento del Señor Jesús con estos hombres. Pero sin embargo, los que en realidad eran hipócritas eran ellos. Los que en realidad estaban enfermos pero no tenían la capacidad de ver su necesidad eran ellos, hermanos. Y esto contrasta completamente con el llamado del Señor a arrepentirse. Solamente aquellos que se arrepienten, hermanos, reciben la bendición del perdón de sus pecados. Aquellas personas que dicen, no necesito tal cosa, no necesito arrepentirme. Si en realidad, ¿quién es el que me acusa de pecado? ¿Quién es el que puede decir que soy una mala persona? Hermanos, esos pensamientos normalmente pueden llevar a una persona a pensar que no tiene necesidad del Señor. El orgullo de ellos los tenía ciego, hermanos, y no podían ver la necesidad que ellos tenían. Y a pesar que hicieron acusaciones a los hombres que estaban con Jesús, los más enfermos eran ellos. Los más enfermos eran ellos. Y el gran problema, hermanos, es que no iban a recibir sanidad. Por eso quiero leerles, hermanos, algo que escribió alguien que un nombre es bastante difícil de leer, que es Warren Wiersbe. Espero haberlo dicho bien. Y él dijo lo siguiente referente al pecado. Me llamó mucho la atención. El pecado es como una enfermedad. Comienza de forma pequeña y oculta. Crece en secreto. Mina nuestras fuerzas. Y si no se cura, mata. El trágico mundo es trágico cuando la enfermedad mata el cuerpo, pero es aún más trágico cuando el pecado condena el alma al infierno. Los escribas y fariseos eran rápidos para diagnosticar las necesidades de los demás, pero eran ciegos a sus propias necesidades, pues eran pecadores como los demás, parecían justos por fuera, pero estaban corrompidos por dentro. ¿Se dan cuenta de esa realidad? Eran rápidos para ver que los otros hombres que estaban con Jesús eran pecadores, eran indignos, pero ante su propia realidad eran ciegos, hermanos. Eran ciegos. Que el Señor nos libre, hermanos, de ningún momento de nuestra vida ser a esa magnitud de ceguera, hermanos, de no reconocer nuestra propia pecaminosidad y nuestra propia necesidad del Señor. Pasemos al versículo 13, hermanos. Versículo 13. Id pues y aprended. Otra versión dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si hay un texto, hermanos, que vino a mi mente con esto, es el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Cuando Samuel se dirige, hermanos, al rebelde rey Saúl y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer a la voz de Jehová?
¿Acaso Dios se deleita en las cosas externas, en que sean tan rigurosos en guardar los rituales y las regulaciones de la ley? ¿Acaso Dios no es lo que anhela la obediencia de su pueblo? Por lo tanto, Él encarece que en realidad lo que Dios anhela es la obediencia, y que la obediencia es lo que Dios siempre ha esperado de su pueblo, más que, hermanos, prestar atención en la grosura de sus carneros. De hecho, hermanos, nosotros podemos ver en Proverbios capítulo 21, en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17, en Amós capítulo 5, versículo 21 al 24, Miqueas capítulo 6 y versículo 8, de que Dios está interesado en un corazón compasivo, hermanos, más que en un corazón que solamente intenta manifestar que hace bien las cosas externas. La compasión es lo que Dios espera de aquellos en quien Él ha obrado gracia. Hermanos, si ustedes ven el reflejo en la vida de Mateo, Mateo ahora no va directamente a los publicanos a decirle: ustedes están robando. Él no hace eso. ¿Qué haría un creyente promedio que Dios lo liberta de ser un ladrón? Él iría, lo más probable, a sus amigos y le diría: ustedes están robando. Eso no se hace. Pero sin embargo, ¿qué hace Mateo? Él no les va a decir, ya encarar, que están robando y que es un pecado ante Dios. Él hace una fiesta y los lleva a la mesa porque Jesús está ahí. Él no quiere refregarles en la cara su pecado. Él quiere que conozcan a Jesús. Él quiere que se les revele el dador de la vida. Él quiere que sus pecados sean perdonados. Él no tiene un corazón condenador. Él tiene un corazón compasivo, hermanos. Lo que en realidad esta palabra nos muestra es que la verdadera reacción de un corazón regenerado es que muestra compasión con los perdidos. No tiene un sentido de condenación, sino un sentido de compasión. El legalismo, hermano, puede parecer santo para otros, pero para Dios no. Dios conoce muy bien las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce perfectamente cuando alguien solamente, hermanos, está aparentando externamente, pero no hay compasión verdadera por aquellos que están perdidos. Y si hay algo que nosotros consideramos, hermanos, en este pasaje, es que Dios le está haciendo un llamado de atención fuerte a estos hombres religiosos. Porque cuando Él está hablando, hermanos, de Oseas capítulo 6, versículo 6, que es lo que el Señor Jesús está citando, Él les está dando un tirón de orejas, como nosotros podríamos decir, porque ellos practicaban ceremonias, pero no tenían compasión. Ellos llevaban a cabo todo tipo de ritual, pero no se caracterizaban por ser hombres misericordiosos. Y a Dios no les interesaba, hermano, en absoluto que ellos entregaran muchas cosas, pero que sin embargo, hermanos, ellos no fueran hombres compasivos. Y en los días de Osea, hermanos, los judíos traían todo tipo de sacrificio, pero eran rituales vacíos. Todo lo que hacían no tenía ningún sentido. No tenían compasión, no eran misericordiosos. Y al mismo tiempo ellos llegan a entender, hermanos, llegan a comprender que cuando Jesús está citando el texto, hermanos, de Oseas, es porque Él de alguna manera les está haciendo ver, porque Oseas relata la historia, hermanos, de ese hombre con una mujer llamada Gomer, donde claramente se manifiesta la infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios en medio de tanta infidelidad. Por lo tanto, Él les hace ver claramente a través de ese texto que Dios siempre ha sido un Dios de misericordia y que aquellos que dicen ser representantes del Señor, pero no tienen una actitud de misericordia, no tienen un corazón compasivo, en realidad no están representando al Señor. Hermanos, los verdaderos representantes del Señor debemos ser compasivos. Debemos ser misericordiosos. Debemos recordar continuamente, hermanos, la gracia que el Señor nos ha mostrado. Miqueas capítulo 6, versículo 8, que les decía hace algún momento. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio.
¿Eso qué quiere decir, hermanos míos? Que si en realidad la misericordia es algo verídico en nosotros, debería manifestarse con actitud compasiva, mirando, hermanos, a las demás personas que están perdidas, desamparadas, y que nosotros anhelamos, hermanos, la misma salvación que el Señor nos dio a nosotros por pura gracia, hermanos. Muchas veces se ve en la vida de personas que dicen ser creyentes inconsecuencia en ese sentido. Se ve más un dedo acusador que un corazón compasivo. Se ve más, hermanos, una crítica que en realidad el verdadero anhelo que esas personas conozcan al Señor. Eso debería caracterizarnos como iglesia. Este momento, hermanos, en la vida de Mateo debería de alguna manera u otra a nosotros marcarnos en ser personas que manifiesten el gozo de la salvación y que anhela que otros vengan al conocimiento de la verdad, que otros sean libertados de la esclavitud del pecado y estar dispuesto a invertir por eso, hermanos. Él hizo una fiesta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Él estuvo dispuesto a gastar muchas cosas porque las fiestas en Israel no era un poquito de papas fritas y un paquete de galletas, hermanos. No consistía en eso. Las fiestas eran grandes festines. Había una gran inversión, pero lo que entendió Mateo, que en realidad por una alma que conozca al Señor no importa lo que él tuviera que gastar. No importaba lo que él tuviera que hacer, porque ese es el resultado de la gracia que opera en el corazón. Nosotros ahora no tenemos nada de mayor valor que la persona de Cristo. Y eso es lo que queremos que las demás personas conozcan, hermanos. Por eso, hermanos, aunque en Israel en la antigüedad sacrificaban animales a Dios, Dios no recibía nada de eso porque no lo hacían con reverencia, ni tampoco lo hacían con compasión. Nada, hermanos, en realidad lo hacían de esa manera. Solo lo hacían de manera externa, hermanos. Pero sin embargo su corazón, como lo dice también por el profeta Isaías, estaba muy lejos del Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos ver que en realidad solamente Dios nos puede hacer ver nuestro pecado. Nosotros por naturaleza somos ciegos ante esa realidad. Si alguno piensa que en realidad solo por capacidad humana pudo ver su indignidad y vino al Señor, está equivocado. Hermanos, no tenemos nosotros la capacidad inherente, por esencia, por naturaleza, de poder ver nuestro propio pecado, hermanos. Solamente Dios en su gracia abrió nuestro entendimiento. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, hermanos, porque de ellos es el reino de Dios. Solamente aquellos que por la gracia de Dios son alumbrados y pueden ver su miseria, hermanos. Y como dijo un día un predicador, Él no vino para ser servido por los buenos, sino que Él vino a salvar a los malos. ¿Se dan cuenta cómo el Señor no buscó ser servido? Él no buscó a los mejores hombres para que le sirvieran, sino que Él buscó a los peores para salvarlos. La verdadera sanidad que el Señor Jesús está hablando no es una sanidad física, es la sanidad del alma, es la sanidad del corazón, es la mayor necesidad de los hombres y esa es la necesidad que el Señor Jesús está dando. Hermanos míos, una de las cosas en las que personalmente meditaba en esto es cómo, hermanos, una persona que se dedica a la medicina para poder diagnosticar correctamente tiene que estar con el paciente delante de él. Muchas veces tiene que hacerle algún movimiento, tiene que hacer quizás algún tacto. Por lo tanto, para hacer un diagnóstico certero, no puede estar el enfermo allá y el médico acá. No puede. De hecho, hoy día existe la telemedicina, pero solamente puede abordar algunas cosas. Se necesita que el médico tenga interacción real, hermanos, con el enfermo para poder diagnosticar y recetar el medicamento correcto. Al mismo tiempo, no me imagino, hermanos, un pastor de ovejas estando en la altura de la montaña y dando gritos a sus ovejas, dando instrucciones. Para que en realidad las ovejas puedan ser guiadas y protegidas del peligro, el pastor tiene que estar en medio de sus ovejas. Y lo que nosotros vemos en el Señor Jesús es que Él nunca tuvo miedo de contaminarse con los pecadores. Él nunca se apartó de ellos. Él conversó con ellos. Él comió con ellos. Él los tocó, hermanos. Él no tenía problema en tocar a un leproso y decirle quiero, sé sano. Él no tenía problemas en conversar con una mujer considerada pecadora. Él no tenía problema con conversar con los marginados, con los menospreciados. Él no tenía problema porque Él había venido a eso. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros muchas veces perdemos de vista eso.
Y hace pocos días atrás, hermanos, sin pensar en que quizás todavía estaba meditando en el sermón a profundidad, pero leía un escrito y la persona decía que aunque el predicador sea inexperto, aunque quizás el predicador no predique grandes doctrinas, pero mientras predique las cosas elementales del Evangelio, es un gran predicador. Mientras él predique la necesidad de Cristo, mientras predique, hermanos, que en realidad estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ese predicador es un gran predicador. Nunca debemos olvidar que los elementos básicos y esenciales del cristianismo y del evangelio es la necesidad de todos los hombres urgentemente de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, hermanos. Ese Salvador es Cristo. Hagamos de Cristo, como nuestros hermanos compartían, que es suficiente, hermanos, hagamos de Cristo nosotros nuestro estandarte. Anunciemos a Cristo, prediquemos a Cristo y que el gozo que decimos tener no solamente sea algo que salga de nuestros labios, sino que sea una realidad, que los pecadores vean que los cristianos tenemos gozo y alegría y que estamos dispuestos, hermanos, a compartir con las personas más marginadas. Esas personas que parece que no tienen ninguna esperanza. De verdad, hermanos, yo he visto algunas situaciones donde hay personas en la calle y personas querían ir a predicarle o compartirle. Pensaban primero en ir a compartir a las personas que estaban mejor vestidas. No consideraban al que estaba andrajoso, al que quizás no se había bañado. ¿Por qué? Porque piensan, no, ¿qué va a entender él? Esa persona lo más seguro es que me va a prestar mayor atención. Hermanos, el ejemplo bíblico. Los hombres que debían ser los más entendidos estaban acusando al Señor Jesús de que Él estaba comiendo con pecadores. Lo cuestionaban absolutamente por todo. Lo único que querían hacer era matarlo. Lo único que querían hacer era eliminarlo para seguir con todo lo que ellos querían hacer. Pero sin embargo, los más marginados se estaban arrepintiendo. Los más pecadores estaban recibiendo perdón de sus pecados. Estaban siendo reconciliados con Dios. Y ese no debería ser nuestro máximo anhelo, hermanos. Es el relato de todas las Escrituras, hermanos, cómo el Señor no rechaza a los pecadores que se arrepienten. Él no los rechaza. Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lucas 15, 4, 7, cuando vemos la parábola de la oveja perdida, y dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y este es en el contexto del cuestionamiento de los escribas y fariseos, porque Jesús conversa y come con pecadores y publicanos. Aquí no está hablando de 90 que son justos o 99 que son justos. Está hablando de 99 que se creen justos. Que se creen justos, porque ese es el pensamiento del fariseo. Él se cree justo. Lucas 15, 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Hermanos, ese relato del hijo pródigo, de la verdad que siempre me hace meditar mucho en esos detalles, hermanos, que de repente uno ignora. Había pasado mucho tiempo, había perdido absolutamente todo. Cuando una persona pasa por momentos de gran necesidad, los hombres que normalmente ocupamos una máquina de afeitar, cuando no hay dinero ni hay para una máquina de afeitar, no hay absolutamente para nada. Lo más probable con todo el tiempo que pasó es que ese hombre no se había afeitado, ese hombre no se había aseado, ese hombre quizás no había cortado su cabello y además como no tenía dinero, hermanos, lo más probable es que estaba todo sucio y andrajoso. Pero sin embargo hay alguien que a lo lejos lo conoció. Hay alguien que a lo lejos, a pesar, hermanos, de su vestimenta, de su barba y quizás de su pelo largo, lo conoció. Y no solamente lo conoció, la Escritura nos dice que el Hijo corrió. La Escritura dice que el Padre corrió. Él corrió. Y para que un padre corra, en la antigüedad usaban túnicas largas. Y para usar túnicas largas no podían correr porque se hubiese caído. Tuvo que levantar la túnica. Y levantar la túnica y un patriarca mostrar las piernas era una vergüenza. Por lo tanto, eso muestra que el que llevó la vergüenza
para poder recibirnos y abrazarnos fue Él. Él estuvo dispuesto a llevar la vergüenza. Él menospreció lo oprobio y Él corrió. Y me encanta, hermanos, lo que expresa en el original griego cuando dice y le besó. Porque y le besó es un beso. El original dice y lo llenó de besos. Lo llenó. ¿Ha visto cuando usted no ve un hijo por tanto tiempo? Como que el hijo hasta tiende a sacar la cabeza porque lo llena de besos por todos lados. El padre lo que hizo fue levantar sus vestiduras y corrió hacia su hijo. Nadie lo conocería. Quizás la gente podrá decir, ¿y quién será? Pero el padre sabía quién era. Él lo había amado desde antes de la fundación del mundo. Y parecía muy perdido, pero dijimos que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie, hermanos. Y Él llevó lo oprobio y finalmente corrió a su hijo y lo llenó de besos. Y el hijo tenía una oración preparada. Todos somos así, ¿o no? Todos somos de esa manera. Pecamos, Señor. Yo de ahora en adelante voy a hacer esto y ya nunca más voy a hacer esto. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno. Y en medio de su oración, el padre le dice que manden a buscar un anillo, vestiduras nuevas, porque su hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. No dejó terminar su oración, hermanos, porque nuestra aceptación no depende de nuestros compromisos, no depende de lo que nosotros le prometamos a Dios. Nuestra aceptación se basa solamente en su gracia, en su misericordia, en su disposición por aceptarnos, hermanos. Muchas personas dicen es que Dios se ha relacionado con el hombre en pactos. Por lo tanto, Dios da una parte y el hombre pone otra. Hermanos, los pactos son con descendencias del Señor para que Él pueda relacionarse con nosotros. Nunca el pacto con el que se relaciona con nosotros depende en realidad de nosotros. Él hace pactos para que pueda relacionarse con nosotros. De otra manera no tendríamos ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Y Él se echó sobre su cuello. ¿Se imagina esa escena? Él se echó, hermanos. Se tiró absolutamente. El hijo no entendía nada. ¿Y no me porté mal? ¿Y no se supone que pedí la herencia? Prácticamente le dijo, podrías morirte para heredar todo lo que tú tienes. Y ahora el padre se echa sobre su cuello y lo besa. No es que aquí hay una inconsecuencia. El padre es injusto, no. Lo que pasa es que ese relato que está aconteciendo no cuenta quizás la historia completa, está solamente mostrando una parte. Pero ese que corrió y ese que se lanzó en su cuello iba a dar su vida por él. Iba a pagar todas sus transgresiones. Iba a pagar todos sus pecados. Iba a derramar su sangre, hermanos, por aquella persona que había desaprovechado absolutamente todo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Cuando éramos aún pecadores. Es por causa de su vida que nosotros hoy podemos vivir, hermanos. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, que el que viene a Él, Él no le echa fuera, porque sabemos que el que viene a Él solamente viene porque el Padre lo trajo. Juan 6:37, es todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, hermanos. Y el más fiel o su gran llamado y promesa, Mateo 11:28, y con esto vamos terminando. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, si hay algo que podemos ver en estos versículos es que nos muestran el corazón de Dios hacia los pecadores. ¿Qué hace Dios con los pecadores? Él no los rechaza. Él los llama al arrepentimiento. Él los sana, Él perdona sus pecados y Él se acerca a pecadores como nosotros en amor y con misericordia. ¿No será que nosotros deberíamos hacer lo mismo? ¿No será que nuestro corazón debería evidenciar tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia, tanto perdón, hermanos? Si hay algo que deberíamos nosotros demostrar, es que Dios ha derramado gracia en nuestra vida. Un hijo de Dios debería ser perdonador, compasivo, misericordioso, hermanos, y no condenador. Cuando hay un dedo acusador y condenador, es porque no hemos comprendido cuánta gracia Dios ha derramado sobre nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, le damos gracias, Dios mío. Gracias por este tiempo precioso que nos permites, desde temprano hasta esta hora,
Nos has bendecido con oraciones, con cánticos, con himnos espirituales, Señor. Cantábamos que la salvación es del Señor. Cantábamos que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra fortaleza. Cantábamos, Señor, de que solamente podemos presentarnos ante tu trono celestial por los méritos de Cristo. Señor, y tu palabra nos recuerda una vez más, Señor, de que estábamos tan perdidos como Mateo. Estábamos tan perdidos como estos publicanos, estos pecadores, estos hombres y mujeres miserables, Señor, llamados así por este pueblo judío, que debió, Señor, manifestar gracia y misericordia, pero no lo hicieron. Señor, ayúdanos para que nosotros no cometamos el mismo error, para que no caigamos, Señor, en la misma manera que este pueblo cayó, y no veamos solamente miseria y pecado en las demás personas, sino que seamos capaces de ver nuestra propia miseria, seamos capaces de ver nuestra propia maldad, y corramos a ti, Señor Jesús, todas las veces que sean necesarias. Podamos refugiarnos en ti todo el tiempo que sea necesario, Señor. Y podamos al mismo tiempo mostrar compasividad, ser compasivos, misericordiosos con aquellos que están desprovistos de todo bien, Señor. Ayúdanos para llevar tu evangelio. Ayúdanos para hacer una gran fiesta y traer a pecadores delante de ti, que te conozcan y puedan disfrutar del mismo perdón que hoy nosotros podemos disfrutar. Oh Señor, te damos gracias por este tiempo y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo aplique eficazmente esta palabra en nuestro corazón, porque oramos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.